Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, pidiéndole a Dios que nos envíe el Espíritu Santo para que podamos comprender y profundizar toda la riqueza tan grande que tiene nuestra lección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 13. Como subtítulo, ¿verdad? Dice: en la imitación de Cristo radica la perfección del cristiano. Y la lección se titula Cristo nuestro modelo. Cristo es el modelo del cristiano y por lo tanto, pues nosotros tenemos que imitar a Cristo porque Él es nuestro maestro, Él es nuestra inspiración. Antes de entrar en materia, quisiera hacerles un pequeño comentario. Los últimos días me han estado contactando personas, hermanos nuestros, un poquito molestos e incomodados porque yo no apoyo a los partidos de izquierda, porque en mis clases regularmente se nota que no tengo ningún tipo de simpatía hacia los partidos de izquierda, siendo que son tan buenos. Yo respeto todas las opiniones, respeto a todos aquellos que ven a un hombre como su esperanza, pero en lo personal yo no tengo mi esperanza puesta en los hombres. Sí, como persona tengo una experiencia política, una experiencia laboral, una experiencia de vida, y en función de esa experiencia yo sé que nada hay que tengamos en común nosotros los cristianos con los partidos de izquierda. No es que odie a alguien, no es que me guste estarle echando tierra a alguien, simplemente como cristianos, pues nuestro deber es anunciar la palabra de Dios, pero también denunciar el mal, la mentira, ¿verdad? Y a Satanás donde quiera que se encuentre, así sea en un partido o en otro, o en una persona o en otra, o en un discurso político o en otro. ¿Ok? Llevo ya algún tiempo haciendo este trabajo de elaborar las lecciones. No me dan ni un centavo. Lo hago porque creo sinceramente que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Si alguno de ustedes no comparte esa opinión, es respetable. Si alguno de ustedes cree que su salvación, que su redención depende de un hombre, bueno, pues no van a encontrar mucho material para utilizar en esta exposición. Yo creo en Cristo está mi esperanza. El señor Andrés Manuel López Obrador, todos los señores que nos gobiernan, pues respetables, pero si hacen algo malo, pues yo lo voy a tener que denunciar, aunque comience a recibir mensajitos de personas que se sienten incomodadas. Hecha la aclaración, hermanos, pues no me queda más que bendecirlos y desearles que obtengan algún provecho de esta lección. Nuestra lección, habíamos dicho, se llama Cristo nuestro modelo. En la lección número 11 habíamos considerado la persona de Cristo en cuanto a su naturaleza humana. En la lección número 12 hablamos de la Santísima Trinidad y consideramos la persona de Cristo en cuanto a su naturaleza divina, en cuanto a Dios. Hoy lo vamos a ver de una manera, por supuesto, parecida, pero desde un enfoque diferente, viendo a Cristo como nuestro modelo de vida y sobre todo como nuestro modelo de relación con el Padre. Hago un pequeño paréntesis. Hay personas por ahí que están medias confundidas con los conceptos y dicen: Jesús es relación, no religión. Bueno, les recuerdo que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar o volver a unir. Es decir, la religión es la decisión del ser humano de retornar a la amistad y a la unión con Dios, un volver a preferir a Dios por sobre las demás cosas. ¿Ok? Y en ese sentido, Cristo es un modelo de cómo debemos relacionarnos con el Padre. Nuestra lección es una lección un tanto larga, algunas cosas las vamos a ver muy rápido, no podemos profundizar desafortunadamente tanto como quisiéramos, pero vamos a tratar de ser lo más claros posible.
Ustedes han visto que a veces yo soy un tanto reiterativo y es porque explico la misma cosa desde 2 o 3 perspectivas diferentes para que se entienda. Primero tenemos que establecer que Cristo es una sola persona. Y como persona Cristo es Dios y hombre a la vez. Es consubstancial a Dios, es decir, está hecho de la misma sustancia de la que está hecho Dios. Y es consubstancial al hombre, es decir, está hecho de la misma sustancia de la que estamos nosotros hechos. Carne, sangre, huesos. ¿Sí? Entonces, Cristo es Dios y hombre, parecido en todo a nosotros, menos en el pecado, ¿verdad? Cristo, en tanto Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, distinto del Padre y distinto del Espíritu Santo. Es Dios como el Padre, pero no es exactamente la persona del Padre, ¿sí? Es Dios como el Espíritu Santo, pero Cristo no es el Espíritu Santo, es otra persona diferente. Ahora vamos a hablar de cómo es esto posible. ¿Cómo es posible que en Cristo puede haber dos naturalezas, la divina y la humana? Esto es posible gracias a lo que llamamos la unión hipostática. Es decir, la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. ¿Cómo es esto posible? ¿Desde qué momento Jesús comenzó a ser Dios? Pues desde el mismo momento en que se encarnó en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, desde ese momento Cristo comenzó a ser hombre y Dios al mismo tiempo. Hay una imagen que estamos presentando en pantalla, les pido que la vean. Vemos un poquito el esquema que habíamos visto en la lección anterior, ¿verdad? Tenemos un triángulo equilátero que se utiliza mucho para explicar lo que es la Santísima Trinidad. Tenemos una persona que es el Padre, otra persona que es el Hijo y una tercera persona que es el Espíritu Santo. Las tres son Dios, pero son tres personas diferentes. Ahora bien, el Hijo, o sea, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene al mismo tiempo una naturaleza divina, es decir, es Dios, y una naturaleza humana, es hombre, ser humano como tú y como yo. No es que en él exista confusión ni conversión de una naturaleza en la otra, pues ambas permanecen sustancialmente distintas, pero son al mismo tiempo inseparables. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que en determinados momentos Jesucristo sea Dios y en determinados momentos sea hombre. Siempre es Dios y hombre al mismo tiempo. Hay una caricatura de cómics que se llama el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un hombre que después de beber una poción, en determinados momentos deja de ser un hombre normal y se transforma en un monstruo, ¿verdad? Y luego, cuando se le pasa el efecto de la poción que bebió, deja de ser un monstruo y se transforma en un hombre normal. Eso no le pasa a Cristo. Cristo no es que ahorita sea hombre y al rato sea Dios. O ya fue Dios hace un momento y ahora está siendo hombre de nuevo. No. En Cristo, por la unión hipostática, hay las dos naturalezas, es hombre y es Dios. Lo que vamos a ver a lo largo de toda su vida, principalmente de su vida pública, que es la que está consignada en los evangelios, es que en determinados momentos brilla más la naturaleza divina y en otros brilla más la naturaleza humana. Pero en Cristo hay las dos naturalezas. Vamos a hablar ahora de la integridad de estas naturalezas. Ambas naturalezas, la divina y la humana, retienen sus facultades. Las facultades del entender, la inteligencia y el querer, es decir, la voluntad. No es que la voluntad de Cristo sea humana y la inteligencia sea divina, o que la inteligencia sea divina y su voluntad sea humana. No. En Cristo hay dos naturalezas, ¿verdad? Y una sola
inteligencia y una sola voluntad. En Cristo lo que existe, nos dice la lección, son dos operaciones. O sea, la voluntad divina y humana existen en Él, pero sin que haya contradicciones entre ellas. Es decir, no es que la voluntad divina quiera que Cristo muera en la cruz y la humana lo rechace o sienta náuseas ante esa perspectiva. ¿Sí? Hay dos voluntades en armonía, como una sola. A diferencia, perdón por la comparación, pero a diferencia de lo que sucede entre nosotros. Entre nosotros regularmente siempre hay un choque de voluntades. A veces mi corazón quiere entregarse a Cristo, pero en determinados momentos mi voluntad me dice es demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, en Cristo existen las dos voluntades y las dos inteligencias, pero sin que haya choques entre ellas, ¿sí? No es que una diga sí y la otra diga no, sino que su voluntad divina y humana trabajan en armonía. Su inteligencia divina y humana trabajan en armonía. No hay un choque como el que hay entre nuestros corazones, ¿verdad? En donde regularmente dice San Pablo, no sé por qué quiero hacer el bien y lo que me sale es el mal. De este modo, por la integridad de naturalezas, existen en Cristo tres sustancias. Una, el verbo, es decir, el hágase, la poderosa palabra divina que crea el universo. Dos, el alma, como todo ser humano, y la carne, como todo ser humano. La primera, el verbo, en cuanto Dios. Cristo es la palabra viva del Padre. Si ustedes releen Génesis 1, se van a dar cuenta de que Dios crea por medio de su palabra, por medio de su verbo, por medio de un hágase. Bueno, pues ese verbo de Dios es Cristo. ¿Ok? Y la carne y el alma, pues son cosas que todos nosotros que somos hombres tenemos, ¿no? Esto equivale a decir que en Cristo hay una persona, la del Hijo de Dios, pero hay dos sustancias, la divina y la humana, entendiendo en esta última, en la humana, comprendidos el alma y el cuerpo. Cristo en ese sentido es un ser parecido a nosotros, pero no idéntico a nosotros, no exactamente igual. Nosotros tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Y tenemos, como todo ser humano, tenemos el alma y el cuerpo. Cristo también tenía alma y también tenía cuerpo, pero tenía algo que nosotros no tenemos, que es que Cristo tiene una naturaleza divina y por esa naturaleza divina es hijo de Dios. Tú y yo también somos hijos de Dios, pero lo somos por adopción, no por naturaleza, ¿sí? Lo somos por adopción, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el compuesto teándrico. El compuesto, bueno, la palabra teándrico viene de teos, que quiere decir Dios, y andros, que quiere decir hombre. Este término, el compuesto teándrico, se utiliza para calificar al ser, es decir, a la persona, a la entidad y al acto divino humanos que hay en Cristo y en nadie más. Es decir, por el compuesto teándrico, Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Este término, compuesto teándrico, se aplica a ciertos hechos de la vida del Señor Jesús en que ora resplandecía su divinidad y ora aparecía tan solo su humanidad, porque así convenía a la obra redentora que él estaba realizando. Y sin embargo, el hecho de que existe este compuesto teándrico y que en determinados momentos Jesús se nos presente como hombre y en otros momentos brille como Dios, no destruye la unión hipostática, no significa que deje de haber en él las dos naturalezas, la divina y la humana. Por lo mismo, el cuerpo de Cristo
el cuerpo con el que Cristo vivió, comió, trabajó, caminó, no obstante ser material, como el tuyo y el mío, debe ser adorado en cuanto a que está unido a la divinidad, con una adoración única y no doble. En otras palabras, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo debe ser adorado, ¿sí? Una sola vez. No podemos adorar a Cristo aquí y luego suspender nuestra adoración porque pareciera más humano que Dios. No, la adoración a Cristo es una y única. Y se le adora a Cristo en la cruz del Calvario, que aparentemente ahí Jesús se presenta como derrotado, y se le adora también como Jesús resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Por el compuesto teándrico. Por eso nosotros los cristianos también adoramos el cuerpo de Cristo en la Santa Eucaristía. ¿Sí? O sea, porque adoramos el cuerpo de Cristo incluso en la cruz, incluso en su resurrección, no solamente en la resurrección. Yo me acuerdo que cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ojalá y la hayan visto, si no, véanla. Había muchas personas que salían del cine muy ofendidas, ¿verdad? Decían, ¿cómo puede ser? O sea, si yo hubiera querido ir a ver una película cursi, tonta, hubiera ido a ver cualquier película y no una de Jesucristo. ¿Cómo puedes creer que mi Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, haya padecido esos tormentos como los que se describen en esa película? Pues sí, hermanos. Jesús redimió al mundo no con bonitos discursos, bonitas palabras o con alabanzas, sino por medio de su sufrimiento y de su cruz, y a muchos les cuesta trabajo adorar a un Jesús crucificado y prefieren solo adorar a Jesús resucitado. Hay una canción de Joan Manuel Serrat, célebre cantor mundano, que dice, ¿no? Hoy no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Es decir, hoy quiero alabar, pero no a ese Jesús que dio su vida por mí en la cruz. Quiero adorar a ese Jesús feliz que caminaba por las orillas del lago de Galilea, llamando a sus discípulos, comiendo con ellos, instruyéndolos, porque nos cuesta trabajo entender que ese hombre de rostro irreconocible por los golpes, ese hombre sangrante, sufriente y muriente, sea Dios, y no solamente sea Dios, sino que sea el que nos salvó. Entonces, por el compuesto teándrico, en determinados momentos parece que Jesús es solo un hombre, sin embargo, en otros momentos brilla como Dios. Jesucristo es el modelo del cristiano. Miren, la palabra modelo no sé si la han escuchado, ¿verdad? Hay personas a las que llaman modelos, ¿verdad? Mujeres muy, muy bonitas, hombres muy guapos, que trabajan pues de modelos, es decir, de lo que tú y yo deberíamos de ser. Nos falta mucho para ser tan bonitos, pero bueno, esa es la idea de modelo. El modelo es una especie de parámetro de lo que otros deberían ser. Por ejemplo, cuando se habla del modelo tal, ¿verdad? Palio de un vehículo. Entonces la gente sabe que hay un padrón de lo que son ese tipo de vehículos, hay una determinada configuración de las luces, de los interiores, de los faros, de todo eso, que hacen que ese vehículo pueda ser reconocido como un vehículo modelo Palio. ¿Sí? Yo utilizo uno que no sea muy conocido para que no salga de aquí un comercial. Entonces, el modelo es lo que se supone que sirve como guía o parámetro de lo que todo lo demás debe ser. Bueno, pues Cristo es el modelo del cristiano. ¿Sí? Es el modelo de que lo que tú y yo deberíamos de ser, y aquí ya me voy a meter otra vez en problemas, pero lo tengo que hacer. Muchas de las veces en la historia y en la práctica social se nos dice, es que tal persona, Vicente Guerrero,
Es modelo de amor a la patria. Figúrate, cuando un ejército enemigo le mandó decir que habían capturado a su padre y que si no se rendía le iban a matar a su padre, él contestó solemnemente: la patria es primero. Y entonces Vicente Guerrero es un modelo de patriotismo. Bueno, pues Jesús no es un modelo entre muchos modelos, es el modelo supremo de lo que debemos ser nosotros los cristianos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso de que la patria es primero, mangos. Eso es incompatible con nosotros. Sí, pero lo dijo el prócer, que hoy tiene un hermoso monumento en Paseo de la Reforma. Pues habrá dicho muchas cosas, pero para el cristiano su modelo es Cristo. ¿Sí? Siendo a la vez Dios y hombre Jesucristo, en él se da la suma perfección humana y el prototipo de ser humano. En él, en Cristo, la naturaleza humana fue dócil a la naturaleza divina. En él, el alma y su espíritu, ¿verdad?, estuvieron en paz con su cuerpo, no como tú y como yo, en donde el alma dice: quiero ir a misa, necesito comulgar, y el cuerpo dice: hace frío, no he desayunado, ¿verdad? Cristo no vivía ese conflicto, incluso teniendo dos naturalezas, la divina y la humana, ¿sí? En él la naturaleza humana fue dócil a la naturaleza divina. Que Cristo tiene que ser nuestro ejemplo, nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Hasta que todos, dice San Pablo, lleguemos a la unidad. ¿A la unidad de qué? ¿A la unidad política? ¿A la unidad social? ¿A la unidad económica? No, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos conozcamos al Hijo de Dios de manera amplia, plena. Al estado de hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto? Cristo. Y hacia allá debemos caminar tú y yo. A la iglesia se va a hacer santos. O sea, si tú y yo no estamos buscando la santidad, no tiene ningún sentido que nos paremos en la iglesia, que nos paremos en la misa, ¿sí? Y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Entonces, debemos de parecernos a aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza, nuestro modelo, que es Cristo. Cristo es modelo que guía. El Padre quiso que en Cristo encontrara toda la humanidad el guía que la encauzara hacia su fin último. No sé si están ustedes relacionados con el término guía de turistas, por ejemplo. ¿Qué hace un guía de turistas? Pues te conduce a donde está lo que tú debes de ver, lo que te interesa, lo mejor. Bueno, pues Cristo es el guía que nos encausa hacia nuestro fin último. ¿Y cuál es nuestro fin último? La vida eterna, gozar eternamente de la presencia de Dios. Ese es nuestro fin último. Pero ¿quién nos dice cómo llegamos? ¿Quién nos va a guiar? Cristo. Cristo es el modelo, el ejemplo de lo que tú y yo debemos de hacer, que nos guía. ¿Y cómo nos guía? Por medio de su enseñanza, de su palabra, y mucho más importante, por medio de su ejemplo. Cristo no solamente habló, Cristo hizo, ¿sí? No fue con bonitos discursos como Cristo nos salvó a ti y a mí, fue por medio de su ejemplo, y una parte de su ejemplo fue el estar dispuesto a morir en la cruz. Mediante la guía de Cristo, todos los pueblos, inclusive el nuestro, que era un pueblo pagano, recibieron la luz. ¿Para qué? Para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. El anciano Simeón, viendo a Jesús, exclamó: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación, han visto a Jesús, que preparaste delante de todos los pueblos, para iluminar
a las naciones paganas. Es decir, Cristo es guía, pero no solamente del pueblo judío, sino de todos nosotros. ¿Sí? Fue puesto para la salvación de la humanidad entera. Entonces, si Cristo es nuestro modelo, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Pues seguir sus huellas. ¿Cómo? Pues profundizando en la forma de ser, en la forma de pensar y en la forma de sentir de Cristo. Cristo nos invita a imitarlo. Por supuesto que es imposible que siendo seres humanos tú y yo logremos imitarlo en sus manifestaciones divinas. Tú y yo nunca vamos a resucitar a un muerto ni a devolverle la vista a un ciego. Entonces, ¿en qué lo tenemos que imitar? En sus virtudes humanas. ¿Cuáles son esas virtudes humanas? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto quiero dejar bien establecido, y espero que no se ofenda a ninguno de ustedes, que para nosotros como cristianos nadie, absolutamente nadie, excepto Cristo, puede ser un ejemplo de perfección. Y Cristo mismo se presenta como un ejemplo de perfección para los hombres y mujeres de su época. En Mateo capítulo 11, Jesús dice de sí mismo: carguen con mi yugo. Se refiere al implemento este que se le ponía a los animales de tiro en la espalda para que cargaran o jalaran alguna carreta. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice Jesús, que soy paciente, soy pacífico y humilde de corazón, no soy soberbio. Y así, dice Jesús, sus almas encontrarán algo que han estado buscando desde hace muchos años: el descanso, la felicidad. ¿Por qué? Continúa Jesús: porque mi yugo, ¿verdad?, es suave y mi carga liviana. Los mandamientos de Dios no son pesados. En todo el tiempo que llevo estudiando la palabra de Dios, jamás he conocido a una persona que se arrepienta de haber seguido a Cristo, que se arrepienta de haber sido honesto, que se arrepienta de haber hablado con la verdad, que se arrepienta de haber tenido ese hijo no planeado, que se arrepienta, ¿verdad?, de no haber robado cuando tuvo la oportunidad. Jamás he conocido entre los hijos de Dios uno que se arrepienta. Entre los paganos sí, hay muchos que se arrepienten de no haber robado cuando tuvieron oportunidad, ¿verdad?, de no haber adulterado cuando se les presentó la ocasión. Entre los paganos hay muchos, pero entre los hijos de Dios jamás he conocido ninguno. En Romanos capítulo 3, San Pablo nos dice: la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción, dice San Pablo. Todos han pecado, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús nos redimió a ti y a mí, con mucha más razón, pues lo tenemos que imitar para que no sea estéril en ti y en mí la redención que Cristo operó en nosotros. De lo contrario, pues sería puramente estéril. En 1 de Juan capítulo 3 leemos, dice Juan a los hermanos que lo escuchan: bien saben que o sea, Jesús, vino para quitar nuestros pecados, y que en Él, o sea, en Jesús, no hay pecado. Y si en Él no hay pecado, pues Jesús entonces es nuestro modelo ¿de qué? Pues de santidad. Cristo fue modelo desde la cuna, desde el momento de su nacimiento. Cristo fue nuestro modelo. Fíjense bien y pónganse a pensar. Siendo el Hijo de Dios, Jesús prefirió nacer en el seno de una familia pobre. Aceptó la pobreza que tú y yo muchas veces despreciamos.
¿verdad? Muchas veces renegamos. ¿Por qué no nací en una familia rica? ¿Por qué no nací en una familia de industriales? ¿Ah? Entonces Cristo quiso nacer en una familia pobre, pero no solamente eso, sino que aceptó nacer en el lugar más pobre. ¿En dónde nació Jesús? Jesús nació, ¿sí?, en un pesebre, en un establo. Algunas traducciones de la Biblia dicen en una cueva. ¿Fue hijo de una familia poderosa? No, fue hijo de un carpintero y de una virgen de Nazaret llamada María. Su familia de Jesús, ¿cómo era? ¿Era una familia disfuncional como la nuestra? ¿Una familia rota? No, era una familia compuesta por un hombre, una mujer, devotos. Mateo capítulo 1 nos dice que San José, es decir, el esposo de la Santísima Virgen María y padre adoptivo de Cristo, era un hombre bueno. En otras traducciones dice era un hombre justo. ¿Qué quiere decir que sea bueno o que sea justo? Que cumplía con la voluntad de Dios, que cumplía los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Cristo quiso vivir su vida entre los últimos y entre los pobres. No quiso pasearse por los pastillos de los palacios. No soñó con el día de sentarse a la mesa del rey. No, desde su nacimiento determinó que su vida habría de transcurrir entre los necesitados y los despreciados del mundo, con marcada preferencia por ellos. Esta es una cosa que pocas gentes entendieron en las épocas de Cristo. ¿Cómo puede ser que sea capaz de hacer milagros? ¿Cómo puede ser que sea el Hijo de Dios y que al mismo tiempo no tenga ni dónde caerse muerto, dicen algunos, ¿no? No tenga ni dónde reclinar la cabeza, ni dónde dormir. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros que presenciaron o que tuvieron algún contacto con Cristo después de su nacimiento y que no eran lógicamente ni San José ni la Virgen María? Eran unos humildes pastores. Ellos fueron los primeros que se presentaron frente a Jesús para conocerlo. Después ya llegaron los Reyes Magos con sus regalos, oro, incienso y mirra. Pero los primeros fueron los pastorcillos, los humildes. Cristo, desde su nacimiento, fue signo de unidad entre los hombres. Desde el primer momento de su vida terrena, Jesús se ocupa de unir a todos los hombres sin tener en cuenta condición, raza ni color, y de este modo, al mismo tiempo que recibe el homenaje de los pastores judíos, admite el homenaje de los monarcas gentiles, convirtiéndose así en el centro de la unidad. Cristo primero y después el Espíritu Santo provocan la unidad del género humano. Hay un pasaje muy bonito del Evangelio, un pasaje muy corto, que es el de las santas mujeres, que no dice nada, no dice gran cosa, no es una enseñanza de Cristo, solo habla de quiénes eran las mujeres que seguían a Jesús, y habla de Susana, la esposa de Cusa, el superintendente de Herodes, es decir, de un alto funcionario del gobierno local. Habla de Magdalena, de la que salieron 7 demonios, de una pecadora. Y me gusta mucho este pasaje porque son mujeres que proceden de ámbitos muy distintos, de mundos muy distintos. Una, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo estaba en un palacio, la otra estaba en un prostíbulo y la otra, pues tal vez lavando la ropa en su casa. Y me gusta mucho porque aquí se ve cómo Jesús provoca esa unidad. El Espíritu Santo, por medio del bautismo, sigue provocando la unidad entre los hombres, pero Cristo, desde el momento en que nace, ya comienza a reunificar el género humano, y esto se ve sobre todo en su nacimiento. En Mateo capítulo 2 leemos:
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos, los magos acuérdense que eran los científicos de la época, en este caso posiblemente astrónomos, que venían de Oriente, es decir, de Babilonia. Acuérdense que en Babilonia estuvieron muchos años los judíos y que 4 judíos, Misael, Sidrac, Abdenago y otro más que se me está pasando ahorita su nombre, que es muy importante, pues fueron nombrados jefes de todos los magos de Babilonia. Entonces, estos magos venían de Oriente y no eran pobres, porque para hacer el viaje no costaba poco. Llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Habíamos visto en el slide anterior, ¿verdad?, que los pastorcillos, los humildes, son los primeros que tienen noticia del nacimiento de Cristo. Ahora vemos a unos extranjeros que vienen de lejos para recibir, o más bien para conocer a Jesús. Y en ese sentido, Cristo es también signo de unidad entre los hombres. Cristo provoca la unidad y tú y yo, pues debemos también de provocar la unidad entre los hombres. Ahora vamos a poner el acento en algo que parece paradójico. Cristo es el Hijo de Dios y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, en determinados momentos de su vida, Cristo se nos presenta como débil, como necesitado de ayuda, como necesitado de protección. En Mateo capítulo 2, versículo 13, leemos que Cristo tiene que huir de Herodes, que le estaba buscando para matarlo. Acuérdense que los magos en sueños son avisados de que no regresen a donde está Herodes para proteger al niño Jesús. Y ellos se van, y Herodes, al descubrir que se han ido, que le han burlado, que no han venido a darle razón de dónde está Jesús, toma la decisión de matar a todos los niños de la comarca, ¿verdad?, de la zona de Belén, de 2 años hacia abajo. Por supuesto, a quien quería matar era a Cristo, a Jesús. Y bueno, en ese momento Jesús tiene que huir. Esto es paradójico, por eso dice la lección o el título de este apartado: la debilidad del fuerte. Cristo es el Hijo de Dios y sin embargo tiene que huir. La divinidad de Cristo no se presentó de la noche a la mañana. Se fue manifestando poco a poco a lo largo de su vida. Todo parece indicar que Jesús estaba plenamente consciente de su misión como Redentor del mundo desde que nació. Es decir, que no lo descubrió en un determinado momento de su vida, sino que estaba consciente. Llama mucho la atención la respuesta que le da a su madre cuando se pierde en el templo, ¿verdad? La Virgen María le dice: hijo, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupado buscándote. Y Jesús le responde: ¿no sabías que yo tengo que estar en la casa de mi Padre? Es decir, Jesús estaba consciente. Teniendo Jesús toda la sabiduría, el poder y la ciencia de Dios, Jesús prefirió manifestar los avances de todo niño, joven y hombre de su edad. Es decir, que recorrió todas las etapas de la vida como las hemos recorrido nosotros. Por eso Jesús pasó desapercibido para sus contemporáneos. Las personas no podían entender, pues, cómo es que de pronto resultase con que Jesús hace milagros, que está investido de una ciencia que supera en mucho a la de los escribas y fariseos. En Marcos capítulo 6 leemos precisamente la sorpresa
de algunos que conocían a Jesús al escucharle hablar y sobre todo al verlo hacer milagros. Cuando llegó el sábado, nos dice San Marcos, se puso a enseñar en la sinagoga como maestro, sin ser fariseo, sin ser escriba. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros que está haciendo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Acuérdense que en aquellas épocas se le llamaba hermanos a los parientes. ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Es decir, pues que no lo podían aceptar, no lo podían creer. ¿Por qué? Pues porque ellos habían visto a un hombre total y enteramente normal, ni más guapo, ni más fuerte, ni más alto, nada absolutamente que hiciera pensar en alguien tan especial como hoy es para nosotros Jesús. Por eso no comprendían los milagros, no comprendían la ciencia, la palabra. Y sin embargo, a pesar de esta ciencia, a pesar del don de hacer milagros, Cristo aceptó, como todo niño y como todo hijo, someterse a la autoridad y al orden familiar. Ocupó pacientemente el último lugar dentro de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Por qué? Nos dice la lección, porque Dios es orden, en tanto que el pecado es desorden. No se puede pensar, por ejemplo, que cuando San José llamó a Jesús para ayudarle a trabajar en el taller de carpintería, Jesús le haya respondido, ¿y yo por qué? Yo soy el Hijo de Dios. Además, sí soy tu hijo, pero solo adoptivo. O sea, ¿con qué autoridad? Tengo mis derechos, dirían los niños de ahora, ¿no? Entonces, Dios es orden. Y Cristo, nos dice Lucas en el capítulo 2 de su Evangelio, bajó con ellos y vino a Nazaret, es decir, se fue a su casa y vivía sujeto a ellos, es decir, les obedecía. Su madre, la Virgen María, conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y Jesús, siguiendo el desarrollo de todo hombre, progresaba en sabiduría, en estatura, es decir, que crecía, y en gracia, es decir, en los dones de Dios, ante Dios y ante los hombres. Vamos a hablar ahora acerca de la vida pública de Cristo, esto es aproximadamente hasta los 30 años. Jesús vive una vida que se podría llamar oculta, no porque no se sepa nada, se saben algunas cosas de la vida oculta de Cristo antes de que comenzara a predicar, sin embargo, no forman parte propiamente de la revelación, lo que forma parte de la revelación es su vida pública. Durante 3 años, Cristo cumplió su misión de salvar a la humanidad, y un aspecto de esa misión era ser un ejemplo para nosotros, para ti y para mí. Por eso conviene que hablemos del tema. Cristo fue un ejemplo. Como tú y como yo, Cristo también sufrió la tentación, ¿verdad? O sea, tú y yo sufrimos la tentación. Cristo se sometió voluntariamente a la tentación para enseñarnos a triunfar sobre ella. Este pasaje de las tentaciones de Cristo se narra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y aquí leemos una frase muy interesante que Jesús le replica al diablo cuando éste lo tienta, es decir, lo reta, para que convierta las piedras en panes y se las coma. Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dice esto Cristo? O más bien, ¿de qué nos sirve a ti y a mí que Cristo haya dicho esto? Porque Cristo está estableciendo, válgame la redundancia, la primacía, la preponderancia de los bienes espirituales por sobre los bienes materiales. ¿Sí? Tú y yo
¿verdad? Somos seres humanos y la falta de alimento nos afecta. Todo el día prácticamente estamos buscando el alimento. Bueno, pues Cristo nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Preocúpense, ¿verdad?, por el pan bajado del cielo y preocúpense más que por el pan de esta tierra. Cristo establece una correcta jerarquía de los bienes. Primero son los bienes espirituales y luego los bienes materiales. Más adelante Jesús dice, también está escrito, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Es decir, Cristo establece aquí la correcta relación que puede existir entre la criatura, o sea, nosotros, y Dios. No nos corresponde a ti y a mí exigirle a Dios que haga esto o aquello, y menos para demostrarnos que es Dios. ¿Sí? Entonces, pues aprendamos a ubicarnos nosotros en nuestra justa dimensión. Vivimos en una época en la que lo humano se sobrevalora. El ser humano se siente orgulloso de sus conquistas en los campos de la ciencia y de la tecnología, y como que nos cuesta trabajo entender cómo Jesús dice, nos engrían, somos criaturas, somos mendigos de Dios, somos indigentes frente a Dios, y aprendan a valorarse y aprendan a ponerse en su lugar para que no llegue otro y los ponga en su lugar. Cuando Satanás le ofrece a Jesús poder político, Jesús le responde, también está escrito, ¿verdad? Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Aquí Jesús nos está enseñando nuevamente una correcta jerarquía de los valores. Dios debe estar siempre en primer lugar y ningún otro merece ser adorado fuera de Dios, por más que Satanás le ofrecía a Jesús poderes y gloria mundana. Jesús, como tú y como yo, también tenía un cuerpo y por lo tanto también tenía necesidades físicas. Una de ellas es la sed. También Jesús sufrió hambre, es decir, Jesús tenía una naturaleza humana que realmente sufría por la falta de alimento. Jesús sufrió pobreza. A un escriba que le quiere seguir, Jesús le dice, mira, las zorras, si los animalitos por lo menos tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene dónde dormir. Aquí nos dice la lección, Jesús está manifestando un padecimiento físico, pero también moral, que denota su entrega. O sea, Cristo lo da todo, renuncia a todo. Pero también en cierto sentido una queja por la incomprensión del género humano que no aprecia el sacrificio que Él está haciendo por nosotros. Jesús también sufrió tristeza. No piensen ustedes que la perspectiva de la muerte en la cruz fue una perspectiva linda para Él o fue una perspectiva agradable, ¿no? O sea, Jesús sufrió verdaderamente, lloró verdaderamente. Solo hay que imaginar los tormentos de la cruz. Jesús, al igual que nosotros, pero Él todavía más, porque Él nos ha dado más, también sufrió ingratitud. En alguna ocasión Jesús curó a 10 leprosos y de los 10, solo uno, que no era ni siquiera judío, era samaritano, regresó para darles las gracias. Pregunto, ¿ustedes le dan gracias a Dios por las cosas que tienen? Porque tienen muchas cosas. Tienen vida, tienen salud, mal que bien aquí estamos. Entonces, solo uno agradeció de los 9 que recibieron pues
los dones de Cristo. También sufrió injurias, es decir, también fue ultrajado y humillado, ¿verdad? Lo llevan al Sanedrín, a Jesús, para interrogarlo, y cuando responde, uno de los soldados del Sanedrín, recordemos que el Sanedrín, que era una entidad religiosa judía, no política, tenía su propia guardia, su propio ejército privado, y uno de los soldados, ¿verdad?, cuando Jesús responde a lo que le están interrogando, pues lo abofetea. Y Jesús le dice, pero pues, ¿por qué me pegas? O sea, si he mentido, hazme ver en qué he mentido. ¿Sí? También sufrió la traición. ¿La traición de quién? Pues la traición de Judas, pero no solamente la traición de Judas, sino implícitamente también la traición de todos aquellos que estuvieron con él, incluso alguno de ellos, como Pedro, había jurado que lo iba a defender cuando llegara el momento, y eso no pasó. Jesús fue traicionado por todos nosotros. También sufrió abandono, pues pónganse a pensar en la soledad de un hombre que se encuentra en lo alto de la cruz. ¿Sí? En ese momento Jesús pronuncia una frase muy triste, una frase que incluso se podría decir que suena extraña en la boca de Jesús, porque Jesús se siente abandonado por su Padre Dios. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué ahora ya no estás conmigo? ¿Por qué ahora te siento tan lejos? Jesús se siente solo, abandonado. Abandonado, por supuesto, de sus discípulos. Solo Juan estaba al pie de la cruz, pero sobre todo abandonado por Dios. Y en contraste tenemos los sentimientos de Jesús. ¿Qué sentimientos? Lo vamos a decir rápidamente. Jesús amante. Miren, hermanos, el bien y el mal existían antes de que existiera Jesús. Jesús no inventó el bien. Jesús no inventó la misericordia. Lo que no existía antes de Jesús era el amor. ¿Sí? Y Jesús nos da ejemplo de lo que eso significa. Jesús nos dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y en ese sentido, Jesús es un ejemplo de hasta dónde debemos de amar. ¿Hasta dónde? Hasta dar la vida por aquellos a quienes amamos. Jesús bienhechor, Jesús hace el bien a todos, los llama a todos nos está llamando, ¿sí? Jesús humilde, Jesús nos dio en determinados momentos de su vida, particularmente cuando lava los pies de sus apóstoles, cosa que nosotros recordamos el Jueves Santo, día en que la Iglesia de Cristo, la única que fundó, pues celebra la institución de la Eucaristía, de la misa, ¿sí? Y uno de los ritos de celebración es precisamente el lavatorio de pies. Jesús nos da un ejemplo de humildad. Si él, que era el Hijo de Dios, estaba aquí para servir, pues imagínate tú y yo. Jesús también nos dio ejemplo de compasión. Al ver a una viuda llorando por su único hijo muerto, Jesús se compadece de ella, es decir, Jesús no es indolente, ¿verdad? No le es indiferente el sufrimiento humano, al contrario, Él ve el sufrimiento humano y trata de remediarlo, y tú y yo tenemos que tratar de remediarlo también. Jesús condoliente. ¿Qué significa condoliente? Significa dolerse con, es decir, compartir el dolor de los otros. Lázaro, el hermano de María y de Marta, había muerto. Ellas están llorando, pero Jesús, al verlas llorar, llora también. No dice, bueno, qué pena que ustedes hayan perdido a su hermano, yo afortunadamente todavía me queda mi madre, la Santísima Virgen María, y bueno, lamento mucho su pérdida. Él no dice eso, él llora con ellos, une su corazón y su sentimiento al de ellos en ese momento de aflicción que están pasando. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Llorar con los que lloran
y reír con los que ríen. Observen una cosa, y eso para que vean que nosotros no lo cumplimos siempre. Muchas de las veces la familia solamente se reúne en las bodas y en los velorios, pero nos invitan a celebrar que el hijo de un amigo se va a estudiar un posgrado a Europa y no vamos. Nos invitan a compartir la alegría del nacimiento del nuevo miembro de una familia y no vamos. Nos invitan a compartir la dicha de que uno de los hijos de una familia terminó su carrera profesional y no vamos. No vamos. ¿Sí? Pero nomás se muere y ahí estamos todos. Entonces, no siempre compartimos la alegría y Cristo no era así. Cristo lloraba con los que lloran, ¿verdad? Y se congratulaba con los que se congratulan y reía con los que ríen. Compartía el sentimiento de los otros. Me contaba una compañera que renunció al trabajo, que se puso ella muy triste porque unos días después de que renunció a su trabajo, sus hijos fueron a visitarla, varios de sus hijos, y se sentaron a la mesa a comer. En la mesa ella les dijo: hijos, quiero hacerles un anuncio. He renunciado a mi empleo. Y la respuesta de sus hijos, que no es una respuesta muy extraña, tú y yo la daríamos también: ¿y ahora cómo le piensas hacer? Nada de que yo te voy a ayudar. Cuentas conmigo, mangos. ¿Cómo le piensas hacer? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser como Jesús, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Compartir las cargas, las pruebas. Jesús era sensible, es decir, que en determinados momentos él también se conmovía por las cosas que veía y por las cosas que pasaban. Jesús era sensible. La cita que está ahí en pantalla es de Mateo 23. Jesús se quejaba de que Jerusalén recibía a todos los profetas, a todos los enviados de Dios, y lo único que hacían era matarlos, ¿verdad? Era rechazarlos, despreciarlos. Jesús era sensible. Pregunta, ¿tú y yo somos sensibles? Pues no, ¿verdad? Miren, hace 100 años, nuestros tatarabuelos, si salían de su casa y se encontraban un hombre tirado, muerto frente a su puerta, se espantaban, ¿eh? Era algo tremendo para ellos, una impresión profunda. A ti y a mí nos dicen: ay, mataron a 40 personas. Ay, mataron a 24. Ay, encontraron 17 cadáveres, y tú y yo decimos: ay, no otra vez. Qué aburrido. Porque ya no nos sorprende. Hemos quedado insensibilizados, anestesiados frente al dolor. Es que el tío aquel siempre está solo. Pues sí, porque es un cascarrabias. Y no nos ponemos a pensar en su soledad, en su abandono. Muchas veces tenemos abandonados a nuestros propios padres. ¿Y quién queremos que atienda a nuestros papás? El gobierno. ¿No? ¿Qué denota todo eso? Pues falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad. Jesús era comprensivo, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra comprensivo como sinónimo de compasivo. Compasión quiere decir sufrir con. Mateo capítulo 15 leemos que Jesús llama a sus discípulos, han estado todo el día en el monte, ¿verdad? En el retiro, y les dice: siento compasión de la gente porque tiene 3 días que están conmigo y no han comido, y no quiero que se vayan así porque se vayan a desmayar por ahí en el camino. Es decir, Jesús es compasivo con ellos. No dice: bueno, chicos, pues se terminó el retiro, váyanse a casa y pues que les vaya muy bien y provechito, ¿verdad? Digo, para los que hayan traído comida, para los que no, pues qué pena. No, él dice: yo les voy a dar de comer. No les pregunta:
Si tienen hambre, pues después de 3 días ya sabe que tienen hambre. Si va alguien a verte a tu casa y viene de Oaxaca y ha hecho no sé cuántas horas en el camión, pues no le preguntes si tiene hambre. Ya se sabe que tiene hambre. Ofrécele de comer. Eso es ser comprensivo, anticiparse a las necesidades de nuestros hermanos. Jesús misericordioso. ¿Qué significa la misericordia? Amar a la persona a pesar de sus miserias, de sus errores, de sus defectos y de sus pecados. A una mujer sorprendida pecando, ¿verdad? Se la llevan a Jesús para, pues, apedrearla. Y le preguntan a Jesús qué hacemos con ella. La sorprendimos con las manos en la masa. Y según la ley de Moisés la tenemos que apedrear. Y Jesús, bueno, pues les pregunta, ¿verdad? Si alguien está libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, y se comienzan a retirar hasta que quedan Jesús y la mujer solos. Y entonces Jesús le pregunta a la mujer, ¿y los que te querían apedrear, dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, nadie, Señor, ya se fueron todos. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Él tenía derecho a condenar porque él sí era santo y era perfecto, ¿eh? Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Aquí Jesús nos está dando una lección de lo que es la verdadera misericordia. La verdadera misericordia es esa, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. La falsa misericordia es, te perdono, y sigue haciéndolo si quieres. Y no, Jesús no le dice, vete y en adelante que no te vuelvan a cachar, que no te vuelvan a sorprender. Para la próxima escóndete mejor las cosas que te estás robando. Para la próxima que tu marido no te vea. No, Jesús le dice, vete, te perdono, pero hay un requisito, no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Esa es la verdadera misericordia. En nuestros días, fíjese, como parece que no, pero en nuestros días lo que nos quieren vender algunos, que incluso se presentan como teólogos o como maestros, es la falsa misericordia. Ah, eres homosexual, yo te perdono, no hay problema. Y puedes tener la seguridad de que Cristo también te perdona, sigue haciéndolo. Pues no, hermanos, esa es la verdadera misericordia. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sí, hermanos? Jesús es misericordioso, pero verdaderamente misericordioso, no falsamente misericordioso. Jesús es manso, es decir, es pacífico. Y cuando Pedro se propone atacar al criado del sumo sacerdote, Jesús le dice, no, mira, esto del reino de Dios no es por medio de la violencia, ¿sí? No es por medio de la violencia. Jesús es manso, es pacífico. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Menso es ver que se está cometiendo una injusticia y no denunciarla. Sí, eso es ser menso. Jesús no es menso, Jesús es manso, es pacífico, es decir, entiende que no por medio de la violencia se va a construir el reino de Dios. Jesús es dulce. Le presentaban a Jesús a unos niños para que los tocara y al verlos los discípulos les reñían, se enojaban. Pero Jesús llamó a los niños y les dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Jesús nos invita a hacernos como niños. ¿Y cómo son los niños? ¿Rencorosos? No. Los niños juegan, se pelean y más tardan en pelearse que en reconciliarse y volver a jugar. ¿Sí? Los niños, ¿verdad? Por lo menos mientras que permanecen en la inocencia, ya después con el intercambio y la vida al lado de los adultos, pues aprenden también a hacer el mal. Pero por principio de cuentas no ven a una persona pensando qué ventajas van a sacar de esta persona. No quieren utilizar a nadie. Después sí, ya aprenden los berrinches, aprenden a manipular, aprenden a mentir, aprenden a engañar, pero Jesús a lo que nos invita es a ser como los niños, a ser inocentes, a no guardar rencor,
a no guardar memoria de los agravios. Jesús, alentador, al ladrón que crucificado en la cruz junto con Cristo le reconoce como hijo de Dios y le pide misericordia, Jesús le da misericordia, le alienta para que continúe. El ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús, en lugar de decirle, pues mira, tú eras un ladrón, yo creo que difícilmente vas a tener cabida en el reino de los cielos, le dice al contrario, yo te aseguro que tú, con todos tus pecados y tus errores, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo alienta para que continúe en el camino de la conversión. Jesús amoroso. Jesús nos enseña a amar, pero no solamente nos enseña a amar, sino que valora los gestos de amor casi como monedas con las cuales podemos llegar a resarcirle un poco a Dios de lo que le debemos. A Dios no le vamos a dar dinero para que nos perdone, pero las obras de caridad que hacemos son la forma como reducimos la deuda que tenemos con Él. Todos los favores, los dones y las gracias que Dios nos ha dado a lo largo de toda nuestra vida, se las resarcimos, se las devolvemos, se las pagamos, ¿verdad? Pero no en Él, sino en sus hijos amados, en nuestro prójimo. Jesús, animador. Jesús anima a Zaqueo para que se convierta y cambie de vida, ¿sí? De manera que cuando Zaqueo toma la decisión de que ya no va a seguir robando y que a los que les haya robado les va a devolver lo que les robó, incluso con sus intereses, Jesús lo anima y anima a todos los demás a que sigan su ejemplo. Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también a pesar de que haya hecho el mal, también es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ha venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Imagínense la alegría de Zaqueo cuando Jesús dice, también es hijo de Dios. Y yo he venido por los que son como Él. Hay esperanza, hay salvación, y Jesús lo anima a seguir en el camino de la perfección. Muchas de las veces, nosotros cuando una persona quiere cambiar, por decirlo así, cuando un alcohólico quiere dejar el vino, pues no lo animamos, al contrario, lo desanimamos, como que ya no quieres tomar, como si no supiéramos que eres el más borrachote de todos nosotros. ¿Te acuerdas en aquella Navidad en la que te pusiste las chanclas y en la fiesta de tu prima? ¡Ay! Saliste a gatas. Entonces, nosotros no animamos. Jesús animaba a todos para que siguieran en el camino de la perfección, en el camino de la santidad. Jesús también se presenta como respetuoso del derecho. A unos que le muestran la moneda del denario, ¿verdad?, con la que se pagaban los impuestos a Roma, ¿verdad? Estos querían poner a prueba a Jesús para que dijera algo en contra del imperio romano y poderlo acusar. Jesús le dice, bueno, muéstrenme la moneda con la que se pagan los impuestos. Ellos le presentan un denario, creo que en alguno de estos países, no me acuerdo si Siria o Líbano, todavía la moneda que se utiliza es el denario o dinar, se le llama en nuestros días. Ellos le presentaron un denario y él les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dicen, del César. Entonces Jesús le responde, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significando con ello que Jesús es respetuoso del derecho divino, por supuesto, pues es el Hijo de Dios, pero también del derecho humano. Nos enseña Cristo aquí que hay una separación de la esfera material o terrenal de la esfera espiritual. Nuevamente volvemos al ejemplo, espero que no me malinterpreten o piensen que estoy hablando mal de alguien, pero hay quienes interpretan a este pasaje bíblico
como si existiera una cierta inocuidad de las decisiones políticas, ¿verdad? Es decir, como si las decisiones políticas del ser humano no tuvieran consecuencias de orden moral. ¿Y qué te crees? Que no es de eso de lo que está hablando Cristo. Lo que Cristo está hablando es que una cosa es el orden temporal y otra cosa es el orden espiritual. Nada más. Y que tienes que cumplir con las leyes de Dios, por supuesto, eres cristiano, pero también con las leyes de los hombres, así que paga impuestos. No quiere decir que lo que hace el gobierno sea necesariamente bueno o que no sea sujeto de juicio moral. Al contrario, y eso se los digo aunque se molesten, hermanos, los que votan por la izquierda son tan culpables de esos niños que van a ser abortados como los que practican el aborto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias morales. Cuando yo voto, eso tiene consecuencias morales. Si voto por los que promueven el aborto, por los que promueven la eutanasia, por los que promueven las drogas, por los que promueven X cantidad de depravaciones humanas, o sea, yo me hago solidario de sus malas obras. Entonces muchos quieren interpretar este pasaje bíblico como que no, como que lo político no es sujeto de juicio moral. Y no, o sea, tú eres responsable de lo que hagan aquellos por los que tú votaste. ¿Sí? Claro, a veces es difícil saber si un gobernante va a ser corrupto o no va a ser. Cuando están en campaña ninguno te dice voten por mí, yo voy a ser corrupto. No te lo dicen así, lo descubres ya después. Pero en el caso nuestro, todos sabíamos y todos sabemos que en todo el mundo los partidos de izquierda promueven estilos de vida contrarios al Evangelio. Todos sabemos que los partidos de izquierda, y Morena no es la excepción en México, ¿verdad? Podemos no es la excepción en España, todos sabemos que ellos promueven eso. Y el que votó por ellos, ¿sí?, se hace solidario de buena gana o sin saberlo de sus malas obras. Entonces Jesús es respetuoso del derecho, no es un cómplice del gobierno. Jesús es apegado a la ley. Jesús no viene a subvertir las leyes, ni la ley de los hombres, y menos aún la ley de Dios. Muchos en su tiempo acusaban a Jesús de querer derogar o abolir la ley de Dios, porque hacía muchas cosas que de acuerdo a la interpretación de la Escritura que tenían los hombres de su tiempo estaban mal. Por ejemplo, Jesús curaba en sábado. Y ellos decían, ¿no sabías que de acuerdo con la Escritura se tiene que matar a toda persona que haga un trabajo en sábado? Y tú estás curando. Pero para Jesús hay una ley que es mucho más importante que la ley del sábado, que es la ley del amor. ¿Sí? O sea, Jesús respeta la ley del sábado, pero por encima de la ley del sábado está la ley del amor. Y Jesús es apegado a la ley. Jesús y los discípulos, y María, y José, eran judíos devotos, cumplidores de la ley. Y los primeros cristianos, todos ellos eran de origen judío y se esforzaban por ser los mejores judíos y los más celosos cumplidores de la ley. Se reunían el domingo para la fracción del pan, pero el sábado, un día antes, se veían en el templo para participar de los sacrificios y de la enseñanza de la palabra. Entonces eran apegados a la ley de Moisés, quiero decir. ¿Sí? Jesús apegado a la justicia. La palabra justo para nosotros tiene una connotación muy diferente. Decimos que una persona es justa porque le da a cada quien lo que le corresponde. Si yo tengo 2 hijos y les voy a dar esa gratificación que se les da a los niños el domingo, que se llama precisamente domingo, bueno, en algunos países lo llaman mesada, en otros, supongamos que yo les voy a dar mesada a mis hijos y tengo 100 pesos y tengo 2 hijos, ¿cuánto le tengo que dar a cada uno? Pues 50 y 50. Y si yo le diera a uno 80 y al otro 20, pues se diría que estoy siendo injusto, porque no le estoy dando a uno de ellos lo que le corresponde, en tanto que a otro le estoy dando de más.
Eso es lo que significa para ti y para mí la justicia en el día de hoy. Pero en las épocas de Cristo, una persona era justa porque cumplía con la ley de Dios. ¿Sí? No porque a cada quien le daba lo que le correspondía, sino porque cumplía con la ley de Dios. Entonces vamos a ver aquí qué pasa cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, al río Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él, o sea, por Juan. Pero Juan, que sabía quién era Jesús, trataba de impedírselo diciendo, pues, ¿cómo? ¿Soy yo? Yo soy un hombre y tú eres Dios. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. O sea, ¿cómo tú vienes a mí? Y Jesús le responde, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos con toda justicia. Y entonces Juan acepta bautizarlo. Es decir, la justicia es la voluntad de Dios, la ley de Dios. Entonces, tenemos que hacerlo, le dice Jesús, porque tenemos que cumplir con la justicia. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha mandado, a ti y a mí. A ti bautizar y a mí ser bautizado. Estamos acostumbrados a decir que conocemos a una persona porque sabemos cómo se llama, dónde vive o algún dato acerca de su vida, estudió en aquella escuela. Sin embargo, eso no implica conocimiento. Ya habíamos dicho en alguna lección anterior que en la Biblia conocer significa conocer en profundidad. Cuando dice conoció Adán a Eva, quiere decir tuvieron relaciones sexuales. Es decir, así de profundo es el conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que significa conocer. Conocer. No someramente, no por encimita, ¿verdad? No por encimita, sino en profundidad. Por eso, a Jesús lo conocemos verdaderamente cuando sabemos por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa, cuáles son sus afectos, lo que ama, lo que le disgusta, cuáles son sus valores. Ya hemos visto que él tenía una jerarquía de valores. ¿Cuáles son sus conceptos? Cuando él dice justicia, ¿a qué se refiere? Cuando él dice vida, ¿a qué se refiere? Cuando él dice esto, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son sus principios morales, sus principios espirituales? Solo cuando nosotros conozcamos a Cristo en profundidad, verdaderamente podemos decir que lo conocemos. O sea, ¿por qué llamaba a Dios de Padre? ¿Por qué no lo llamaba como los otros, el Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso, o como los musulmanes, el Misericordioso? ¿Por qué lo llamaba Padre? ¿Por qué no quería juzgar si él tenía derecho a juzgar a la mujer sorprendida en pecado? ¿Sí? ¿Por qué se dejaba querer por los niños? ¿Por qué permitía que las mujeres le acompañaran en su misión? ¿Por qué no las mandó a su casa, que era lo normal en la época? ¿Sí? ¿Por qué no escribió nunca ningún libro? ¿Por qué? ¿Por qué todo se lo dejó a la memoria de sus discípulos? Es importante saber por qué. Y cuando tú puedas decir por qué, entonces ya conocerás a Jesús. Y ya sabrás cómo veía a Jesús. En las épocas de Jesús, por ejemplo, un pecador como tú y como yo, era una alimaña, era una sabandija. Y si lo veías, lo tenías que aplastar, pisotear, expulsar, sacar. Entonces, ¿por qué Jesús come con pecadores? ¿Por qué les tiende la mano? ¿Por qué platica con ellos? Cuando eso para los judíos ya los manchaba si lo hacían. En la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, de la que les he hablado, hay una cosa que llama mucho la atención, y es que cuando están acusando a Jesús frente a Pilato, no quieren entrar a su casa. Y no quieren entrar a su casa porque saludar a un pecador, convivir con él, ¿verdad? Entrar a su casa ya era ser pecador también. Ya te manchaba. Ya quedabas manchado. ¿Y por qué Jesús sí entraba con ellos? ¿Por qué comía con ellos? ¿Por qué les hablaba? ¿Tú le hablarías a un marihuano? ¿Tú le hablarías a un hombre que estuviera tatuado de pies a cabeza? ¿Tú le darías tu
amistad o te sentarías a platicar con alguien que es homosexual? Jesús sí lo haría. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué no lo rechazaba? Que era lo que hacía todo el mundo, e incluso todavía lo hacemos, ¿no? O sea, vemos a una prostituta caminando por la calle con una falda que no sabe si es su falda o es el cinturón, y luego comenzamos a atacar, a juzgar, a calificar, a señalar. ¿Por qué Jesús no hacía eso? Por eso es muy importante que tú y yo profundicemos en el conocimiento de Jesús. Son muchos los que hablan de Jesús sin conocerlo. E incluso me ha tocado ver que hay muchos que hablan en nombre de Jesús. Es que a Jesús le disgusta esto, es que a Jesús le disgusta aquello. ¿Tú cómo sabes si ni lo conoces? En la persona de Jesucristo, Dios no solo se hace visible para habitar entre nosotros, sino que se hace uno con nosotros para que nosotros seamos uno con Él. Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice, y la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, ese hágase, el verbo divino, se hizo carne, se hizo hombre, y puso su morada, su casa, su cuerpo, entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Acérquense a Cristo, Él es la voz autorizada que nos puede decir cómo podemos regresar a la casa del Padre. Vamos a hacer aún una serie de reflexiones personales. Nos fuimos muy rápido al final, hermanos, porque pues esta lección es larga, son muchos puntos que hay que analizar. Analicé algunos, los más importantes. Pero bueno, vamos a pasar a las reflexiones personales. ¿Habías tenido ya conciencia de tu unión con Cristo? Tú estás unido a Cristo, eres bautizado, eres cristiano. ¿Qué tanto conoces a aquel en cuyo nombre fuiste bautizado? ¿Sí sabías que, por ejemplo, cada vez que comulgamos, nos unimos a Cristo y nos unimos entre nosotros? Siguiente pregunta. ¿Has tomado ya la resolución de seguir el ejemplo de vida de Jesús? Es decir, bueno, ya conoces a Jesús más o menos, un poquito, vamos a seguir profundizando en las próximas lecciones y en segundo grado, pero ya lo conoces un poco. ¿Estás con lo poco que sabes decidido a seguir el ejemplo de Jesús? ¿O todavía quieres seguir el ejemplo de tal o cual artista, de tal o cual político, de tal o cual pensador? ¿Has tomado la resolución de seguir el ejemplo de vida de Jesús? Tercera, ¿eres libre para seguir a Cristo o hay alguna cosa que te ata para no seguirlo? O sea, quiero seguir a Cristo, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué te detiene? El pecado en el que vivo, las ideas a las que no quiero renunciar porque son incompatibles con el Evangelio, la flojera, el deseo de no tener compromisos, no tener que trabajar más. Trabajo mucho toda la semana como para estar trabajando en la parroquia el fin de semana. ¿Serás capaz de unirte a los demás a través de Cristo? ¿Y serás capaz de unirte a Cristo a través de los demás? Es decir, ¿serás capaz de ver a Cristo en el rostro de tus hermanos? ¿De servirle a Cristo en tus hermanos? ¿Sí? ¿Y serás capaz de, por medio de tus hermanos, servir a Cristo y en la cara de tus hermanos ver la cara de Cristo? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos, fuerte y claro, Señor Jesús, hasta ahora he buscado mi modelo fuera de ti, porque no te conocía. En adelante no tendré otro modelo de vida más que a ti. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención, gracias por haber estado aquí. Espero que la lección no les haya sido muy pesada. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Ojalá y les sea de algún provecho. Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.